Entonces, entonces formaría esta otra figura, ya en este caso, que está formada de 4 segmentos, y en este caso se llamaría cuadrilátero, ¿no? Luego, y así, ¿no? Si tuviera otra figura formada, en este caso, por la unión de 5 puntos, no colineales 3 a 3, y entonces hacemos la unión y formamos esta figura llamada el polígono de 5 segmentos, llamada pentágono, ¿no? Pentágono, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener elementos muy similares a lo que ya hemos visto en el tema de triángulos, ¿no? Muy similares a lo que hemos visto en el tema de triángulos. Acá, a dichos puntos no colineales se les va a llamar vértices, ¿no? En el triángulo se llama vértice, aquí también es vértice. A dichos puntos no colineales se le llama vértice, ¿sí? Se le llama vértice. Al punto se le llama vértice. A los puntos no colineales, vértice. Y estos segmentos se conocen con el nombre de lados en el triángulo, y aquí también se conoce con el nombre de lado, ¿no? Lado y lado. Entonces, estos polígonos tienen vértices y tienen lados, ¿no? Que son esos segmentos que tienen por extremo dichos vértices. Y así, ¿no? Vamos a tener un triángulo, un cuadrilátero, un polígono de 5 lados que seguramente alguna vez habrá escuchado usted, de nombre pentágono, y así, ¿no? Vamos a aumentar la cantidad de lados, ¿ya? Ahora, nosotros vamos a distinguir dos elementos más en los polígonos, dos elementos más en los polígonos. Por ejemplo, lo que es la diagonal y la diagonal media. Hay que diferenciar qué cosa es una diagonal y una diagonal media. Primero, tenemos, por ejemplo, polígonos de 3 lados. Tenemos polígonos de 4 lados. Tenemos polígonos de 5 lados. Y entonces, ¿qué cosa es la diagonal? La diagonal es el segmento que tiene por extremos dos vértices no consecutivos. No consecutivos. Y entonces, dos vértices no consecutivos, aquí, vienen a ser los siguientes. Por ejemplo, en el triángulo, este vértice con este vértice son consecutivos. Este vértice con este vértice son consecutivos. O sea, ahí no hay diagonal en el triángulo, no tiene diagonal. Pero el cuadrilátero, por ejemplo, acá le pongo A, B, C. A con C consecutivos y A con B consecutivos. No hay diagonal. En cambio, en el cuadrilátero, A con B son consecutivos, pero A con C no lo son. Por lo tanto, él es una diagonal. B con C son consecutivos, B con A también, pero B con D no. Entonces, él es una diagonal. Ah, ya. Entonces, acá tenemos un pentágono. Igual, A con C son consecutivos, no, diagonal. Otra diagonal, A con D. Otra diagonal, B con D. Otra diagonal, C con E. Otra diagonal, B con E. Esas de abajo son diagonales. Estas de arriba son las diagonales. Profesor, si esas son las diagonales, ¿a qué se le llaman diagonales medias? ¿A qué se le llaman diagonales medias?
ya. Lo mismo, ¿no? Pero acá vamos a graficar al triángulo, a este polígono de 3 lados, a un cuadrilátero, a un polígono de 4 lados y acá a un pentágono, un polígono de 5 lados. Entonces, primero que no se olvide qué cosa es una diagonal media, ¿no? Ya sabemos que es una diagonal arriba. Ahora vamos a ver una diagonal media. Y una diagonal media, eh, dice ese segmento que tiene por extremos los puntos medios de dos lados cualquiera de polígono. Por ejemplo, aquí tomamos punto medio de los lados, por acá, diagonal media. Tomamos punto medio de estos dos lados y entonces tenemos otra diagonal media. Tomamos punto medio de todos lados y diagonal media. Y lo mismo hacemos acá en el cuadrilátero. ¿Qué cosa es una diagonal media? Aquel que tiene por extremos los puntos medios de dos lados. Por ejemplo, el diagonal media. Por ejemplo, el diagonal media. A ver, voy a borrar. Y por ejemplo, el diagonal media. Por ejemplo, el diagonal media. El diagonal media. El diagonal media. ¿No? Entonces te das cuenta la diferencia entre una diagonal y una diagonal media. Mientras que la diagonal tiene por extremos dos vértices no consecutivos, el caso de la diagonal media tiene por extremos los puntos medios de dos lados de un polígono. Y entonces mira, eh, eh, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Puedo trazar otra diagonal media, otra diagonal media. Voy a trazar acá bien. Va a salir un poco chueco. Eh, punto medio, otra diagonal media. Punto medio, otra diagonal media. Punto medio, otra diagonal media. Mira cuántas diagonales medias puedo trazar. Mientras más aumenta el número de lados, mayor aumenta el número de diagonales y diagonales medias, ¿no? Y aumenta de esa manera, ¿no? A veces no tiene diagonales, a veces tiene 2, a veces tiene 5 y así. El otro también, a veces tiene 3 diagonales medias, luego tiene 6 y luego tiene 10 y así aumenta. Y entonces nosotros luego eh, y luego luego de eso nosotros vamos a ver más adelante fórmulas que nos indiquen cómo es que se calcula el número de diagonales y el número de diagonales medias, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante una formulita que nos llega de frente, ¿no? ¿Cómo se da el número de diagonales? Entonces vamos a aplicar con fórmula, ya no lo vamos a estar trazando uno por uno como ahora, ¿ya? Bien. Eh, Ahí en el gráfico voy a dar dos ejemplos. Esto va a quedar, ¿no? Dos ejemplos de diagonal y diagonal media, ¿no? Diagonal AD y diagonal media PQ, ¿no? Ya sabes que la diagonal tiene por extremos dos vértices no consecutivos como AD y la diagonal media, en cambio, tiene por extremos los puntos medios de dos lados, ¿no? Dos lados del polígono. Bien, pasamos al polígono
Este polígono limita esta región llamada interior del polígono, ¿no? Y toda esta otra región que se conoce como exterior del polígono. Tenemos un interior del polígono y tenemos un exterior del polígono. El nombre de los polígonos se ha dado a lo largo pues, de nuestra historia a partir de la cantidad del número de lados, ¿no? Y es por eso que tenemos nosotros el nombre triángulo si tiene 3 lados, cuadrilátero si tiene 4 lados, pentágono si tiene 6 lados, heptágono si tiene 7 lados, octógono si tiene 8 lados, nonágono o eneágono si tiene 9 lados, decágono si tiene 10 lados, endecágono o undecágono si tiene 11 lados, y dodecágono 12 lados, pentadecágono 15 lados y coságono 20 lados, ¿no? Tienes que saber los nombres, tienes que tener en cuenta los nombres, porque con los nombres tú puedes saber cuántos lados tiene. Entonces yo te digo, en un decágono, ahí tú sabes que sus lados valen 10 lados, tiene 10 lados el decágono, ¿ya? Eso es el nombre de polígono. Luego ya existen tipos de polígonos, y ahí vamos a hablar del polígono regular, del polígono equilátero, del polígono equiángulo, pero por ahora estamos viendo de manera general. Estamos viendo de manera general. Si tiene 3 lados, triángulo. Si tiene 4 lados, cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono. Esto es el nombre dependiendo de la cantidad de lados. Ya sabes que el decágono tiene 10 lados, por ejemplo. ¿Ya? Profesor, ¿y qué pasa con el de 3 si no lo he puesto? Mira, el de 3 lados no veo. Al de 13 lados no le han puesto nombre. Pues. No le han puesto nombre. Y simplemente se llamará polígono de 13 lados. Yo no veo el de 14. ¿Y cómo se llama? Al de 14 tampoco le han puesto nombre. Se llamará polígono de 14 lados. Los polígonos que no aparecen acá no tienen nombre y entonces se llamarán de forma genérica. Se llamarán polígono de n lados. O sea, por ejemplo, el de 21 se llamará polígono de 21 lados. El de 19 se llamará polígono de 19 lados. Así. ¿Ya? Muy bien. Ahora, existen dos grupos de polígonos grandes. Existen dos grupos de polígonos grandes. Estos grupos de polígonos grandes se llaman polígono convexo y el polígono no convexo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el polígono convexo y el polígono no convexo? ¿Cuál es la diferencia entre el polígono convexo y el polígono no convexo? La diferencia está, de muchas maneras se puede hacer la diferencia. Por ejemplo, la diferencia está en que en el polígono convexo todos los ángulos son internos. Todos los ángulos son interiores. Todos los ángulos se orientan hacia el interior. En cambio, en el polígono no convexo, algunos ángulos se orientan hacia el interior, como los de rojo, pero hay otros que se orientan al exterior, como los de color verde que voy a poner. Mira. Esos se orientan hacia el exterior, no hacia el interior. Esa es una manera. Eh, la otra forma, la otra manera es la siguiente, ¿no? La siguiente. La otra forma es que ahora tú puedas hacer lo siguiente, ¿no? Una forma es con los ángulos, ¿no? El caso del polígono convexo, todos sus ángulos
se orientan hacia el interior. Tiene ángulos internos, ¿no? En cambio, el polígono convexo ya no posee algunos ángulos internos, porque otros se orientan hacia afuera. La otra forma es cuando yo le trazo una recta. Y en el caso del polígono convexo, una recta cortará máximo a dos lados. Mientras que cuando en el polígono no convexo yo le trazo una recta, esta la corta en más de dos lados, ¿no? Como máximo. Miren cuántos puntos la corta. 2, 4, 6 en este caso, ¿no? En cambio aquí en 2 como máximo, ¿no? Esa es otra diferencia. La otra es que la otra forma de reconocer, bueno, no, hay muchas formas de reconocer. La otra forma de reconocer es que en el caso de polígono convexo, cuando tú le trazas una recta que contiene a uno de los lados, una recta que contiene a uno de los lados, entonces voy a volver acá para ponerlo bien, ¿ya? La otra forma de reconocer es que cuando tú tienes una recta que contiene a uno de los lados, toda la figura se orienta a un semiplano, ¿no? En cambio, en el otro caso, si tú trazas una recta que contiene a uno de los lados, entonces toda la figura queda partida, ¿no? En diferentes semiplanos, como que queda cortada, ¿no? Mira, si tú lo trazas otra recta por acá, ¿qué pasa con el polígono? Queda dividido, ¿no? En dos partes. Esas son las diferencias entre un polígono convexo y uno no convexo. Bien, vamos a ver después diferentes tipos de polígonos, aparte de este convexo y no convexo. Vemos, por ejemplo, el polígono equilátero. ¿Cuándo se dice que un polígono es equilátero? Se dice que el polígono es equilátero cuando todos sus lados son de igual longitud, equilátero. ¿Y cuándo se dice que el polígono es equilátero? Cuando todos sus lados son de igual longitud. No importa si sea un polígono convexo o sea un polígono no convexo. Igual, será equilátero cuando todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales. Ese es el polígono equilátero. No me lo va a decir, te vas a recordar porque equilátero, igualdad de lados, ¿no? Equilátero, lados iguales. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un heptágono. Heptágono equilátero. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un nonágono equilátero porque tiene 9 lados. ¿Ya? También hay equiángulos. Y el polígono equiángulo es aquel que tiene sus ángulos congruentes. Sus ángulos congruentes. Por ejemplo, ese es un polígono equiángulo, pero de tipo convexo. En cambio, acá tengo un polígono equiángulo, pero de tipo no convexo. Mira, no todos sus ángulos son internos, ¿no? Entonces, este es un equiángulo no convexo y este es un equiángulo convexo. Luego tenemos un polígono regular. Equiángulo, ángulos iguales, ¿no? Ángulos iguales. Equilátero, lados iguales. Y irregular, este es el regular. Irregular. Profesor, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular es un polígono convexo, equilátero y equiángulo. Un polígono regular es un polígono convexo, equiángulo y equilátero. Y nosotros, cuando resolvamos los problemas, vamos a estudiar estos polígonos regulares, ¿no? El polígono regular es un polígono convexo, equiángulo y equilátero. El que tiene sus lados iguales, tiene sus ángulos iguales y además es convexo. Ese es el regular, ¿no? Ese es el regular. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar, bueno, en este caso es un hexágono regular, ¿no? Porque tiene 6 lados. Si tuviera 7, heptágono regular. Si tuviera 8 lados, sería un octógono regular. Entonces va a depender
de la cantidad de lados y qué forma tenga para que se llame como se nombre, ¿no? Bien, tenemos teoremas. Teoremas. Suma de medidas de ángulos internos de un polígono. Ya, presta atención por acá. Presta atención por acá. Dice, mira, suma de medidas de ángulos internos de un polígono convexo. Entonces, si a mí, por ejemplo, me dicen, calcule usted la suma de ángulos internos de un triángulo. Calcule usted la suma de ángulos internos de un cuadrilátero. Tú sabes que en un triángulo la suma de internos, tú ya sabes que es 180, ¿sí? Y en un cuadrilátero tú sabes que la suma de internos es 360. Pero eso tú lo puedes calcular por fórmula. La fórmula dice, la suma de interiores es 180 por n menos 2. Pero acá, como es un triángulo, quiere decir que n vale 3. Entonces será que la suma de internos es 180 por 3 menos 2, porque n vale 3. Y eso es, 3 menos 2 es 1, por 180, 180. En un cuadrilátero, la suma de internos es 180 por n menos 2. Pero como es un cuadrilátero, eso quiere decir que n vale 4. Entonces la suma de internos es 180 por 4 menos 2. O sea que es 180 por 2, 360. Por lo tanto, aquí la suma de internos es 360. O sea que alfa, beta y teta da 180. Bueno, en el otro es alfa, beta, teta y phi da 360. Y entonces así, esto, si fuese un pentágono, a n vale 5. Reemplazo n5 y ya tengo la suma de internos. Si es un hexágono, n vale 6. Reemplazo n6 y ya tengo la suma de internos. Si me dijeran, calcule la suma de internos para un decágono. Para un decágono, n vale 10. Y entonces simplemente debo acordarme la fórmula, que será 180 por n menos 2. Y para un decágono debo reemplazar n que vale 10. Entonces la suma de internos me saldrá 180 por 10 menos 2. Y 10 menos 2 es 8. Y eso tendrías que multiplicar. ¿Cuánto es 180 por 8? Entonces multiplica. Y 180 por 8, eso nos sale 1440. 1440. Eso quiere decir que la suma de internos para un decágono vale 1440. Es por eso, es por eso, es por eso que sirve la fórmula, ¿no? Porque la fórmula me va a permitir calcular a nosotros la suma de internos de todos los polígonos. Todos los polígonos, ¿no? Todos los polígonos. Eso es lo que vamos a ver por acá, ¿no? Vamos a calcular la suma de internos para todos los polígonos. Muy bien. Esa es la suma de internos. Y luego tenemos la suma de ángulos externos. Y la suma de ángulos externos para los polígonos convexos es 360. 360. Siempre será 360. Ahí es un valor constante, no cambia. Por ejemplo, si yo tengo un triángulo, entonces alfa 1 exterior más alfa 2 más alfa 3, estos exteriores me está diciendo que van a sumar 360. Sí. Si tengo un cuadrilátero, este exterior 1, exterior 2, exterior 3, exterior 4. ¿Cuántos suman los exteriores? 300. Siempre. Ahí no hay que vuelta que darle. Igual 360. Por eso si fuese un pentágono de 5 lados,
Y también sumará 360, siempre va a sumar 360, pero para polígonos convexos. Para polígonos. Por ejemplo, acá, exterior 1, exterior 2, exterior 3, exterior 4, exterior 5, esos exteriores, 1, exterior 2, exterior 3, exterior 4 y exterior 5, suma 360. Entonces ahí siempre la suma de exteriores será 360, no cambia, siempre, pero para polígonos convexos. Ya. Vamos a ver ahora otras fórmulas. Por ejemplo, el número, en este caso, de diagonales de un polígono. El número de diagonales de un polígono se calcula con esta fórmula. N por n menos 3 sobre 2. ¿Se acuerda que hace rato nosotros vimos cómo se tenía el número de diagonales el número de diagonales de un triángulo? No había diagonales, no había un cuadrilátero, no, había dos diagonales y así, ¿no? Y esos números de diagonales se pueden calcular por fórmula. Por ejemplo, acá en la diagonal se calcula así: n por n menos 3 sobre 2. Esta es la fórmula. Esto debes acordarte para tu evaluación, ¿no? Entonces, tú dices, número de diagonales. Tú dices, el número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Ya? Entonces, profesor, y entonces, si por ejemplo n vale 3, o sea, un triángulo, yo vi que no tenía diagonales. A ver, en plaza, 3 por 3 menos 3 sobre 2. Diagonales sería 3 por 0 sobre 2. 3 por 0, 0. Entre 2, 0. Ah, ya. ¿Qué hubiera pasado si yo te hubiera dado un cuadrilátero? Tú sabes que tiene dos diagonales, pero por fórmula sería así: 4 por 4 menos 3 sobre 2, porque es n por n menos 3 sobre 2, pero n vale 4 ahora. 4 menos 3 es 1, y sobre 2 sería 4 medios, y sale 2, lo mismo, ¿no? ¿Para qué vas a estar graficando si con esta fórmula puedes hallar el 9 diagonales? Bien, entonces, así calculas el número de diagonales reemplazando el número de lado, ¿no? Y lo mismo para las diagonales medias. Si quieres calcular el número de diagonales medias, entonces utilizas esta fórmula, que el número de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. N por n menos 1 sobre 2. Esta es la expresión que calcula el número de diagonales medias. Diagonales medias. N por n menos 1 sobre 2. Si quieres diagonales medias de un pentágono, reemplaza n5. Sería 5 o 5 menos 1 y lo que salga. Si quieres diagonales medias de un triángulo, reemplaza n3. 3 por 3 menos 1 sobre 2. Si te piden diagonales medias, utilizas esta fórmula. Si te piden diagonales, utiliza la de arriba. Depende de qué te piden. Y ahora pasamos a los últimos teoremas para polígonos regulares. Para polígonos regulares vamos a calcular el ángulo interior y vamos a calcular el ángulo exterior y vamos a calcular el ángulo central. Vamos a calcular el ángulo central. Entonces, justamente hace rato unos compañeros me decían, ¿no?, lo siguiente. Me decía, profesor, por el chat, me decía, ¿y cómo es un hexágono regular? ¿Cómo es un hexágono regular? Un hexágono regular es un polígono convexo que tiene, pues, sus lados igual longitud y, y además no solamente eso, sino que también sus ángulos internos miden igual, y aquí está. Y no solamente eso,
sino también que sus ángulos externos miden igual. Bueno, si el interno es 120, el externo siempre es el adyacente suplementario del interno. O sea que esto es el externo, ¿no? 60. Si el interno es 120, el externo es el adyacente suplementario, 60. 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 El externo es este 60. Entonces, hay una esta fórmula me permite calcular el ángulo interior. Es 180 por n menos 2 sobre n. Entonces, si yo te digo, calcula el ángulo interior de un hexágono. Entonces, n vale 6. Y como n vale 6, porque este es un hexágono donde n vale 6, tú tendrás que reemplazar, para calcular este interior 120, aplicas esta fórmula. Será 180, pero n vale 6. 6 menos 2 sobre n, que vale 6. ¿Qué haces? Reemplazas n6, porque te pide el ángulo interior. Eso te sale 180 por 4 entre 6. Si operas eso, será 180 entre 6, 30 por 4, 120. Y ahí es donde te sale el ángulo de 120. Si tú quieres calcular el ángulo exterior, ya sabes que acá es 60. Pero ¿cómo calculas ese 60? Tienes que reemplazar para n igual 6, porque acuérdate que es un hexágono. Entonces será 360 sobre 6. Y 360 sobre 6 es 60. Por eso que el exterior sale 60, 60, 60, 60, 60, porque lo calculas con esta forma. Y el central también será 360 entre el número de lados, que vale 6, y el central vale 60. El central es igual al exterior. ¿Cómo calculas los ángulos? Utilizando esta forma. Debido a que en los polígonos regulares, los ángulos son iguales y los externos son iguales, se utilizan fórmulas. Por ejemplo, el interior es 180 por n menos 2 sobre n, y reemplazas n6 porque aquí es un hexágono. Si te pidiese para un octógono, reemplazas n8 nomás. Si te pidiese para un pentágono regular, reemplazarías n5. Simplemente le cambias n. N es el número de lados del polígono que te pide. ¿Ya? A ver. Muy bien. Muy bien. Así lo resolvemos. Y vamos a ver ahora los problemas de nuestro libro. Ojo, voy a utilizar esas fórmulas que están ahí. Tienes que acordarte de las fórmulas. Espero que te acuerdes para que no tengas problemas en tu examen. A ver. Dirigida 1. Problema 1. A ver, si alguien lo ha resuelto, me dice su respuesta. A ver. Ahí dice Gómez, dice 1800. A ver, ¿será cierto que sale 1800? Claro, profesor, usted puso su resumen teórico, yo ya copié mi cuaderno y ya tengo mis fórmulas. Entonces, ese dodecágono, yo sé que tiene 12 lados. Claro, dodecágono. O sea que debo saber primero n vale 12. Ya, entonces quiero la suma de ángulos internos. Y para la suma de ángulos internos hay una fórmula. Muy bien, Capurro. Para la suma de ángulos internos hay una fórmula. Esa fórmula es pues que la suma de internos es 180 por n menos 2. Entonces lo que tengo que hacer en esta fórmula que calcula la suma de internos, simplemente reemplazar n12. Y ya lo opero y me sale la respuesta. Le pongo n12 porque es un dodecágono.
Y entonces reemplazaría 180 por n menos 2, pero n vale 12, y entonces 12 menos 2 me da 10, y 180 por 10 me sale 1800. 1800. Muy bien, Gómez, Capurro y Pérez. Muy bien, así nomás. Pero tienes que saber tu formulita. Si no sabes, ¿qué vas a hacer? No haces nada. Tienes que saber cómo se calcula la suma de internos. Así que te vas haciendo tu pequeño formulario para tu temático. Muy bien. Vamos a pasar a la pregunta 2. Vamos a pasar a la pregunta 2. Pregunta 2. ¿Cuánto es el ángulo interior de un octógono equiángulo? ¿Cuánto es el ángulo interior de un octógono equiángulo? Utiliza la misma fórmula de polígonos regulares, porque te utilizan para ángulos iguales. ¿Cuánto es el ángulo? Un ángulo interior, no dice. No te pide toda la suma, sino te pide uno. ¿Cómo se calcula un ángulo interior? Ahí tienes la fórmula. A ver, así se calcula el ángulo interior. Acá está, mira. El ángulo interior es 180 por n menos 2 sobre n. O sea, toda la suma de internos lo divide sobre n. Eso hemos visto ahorita, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es reemplazar. Reemplazar. En este caso, si es un octógono, n vale, para el octógono, n vale 8. Y reemplaza acá de te sale. A ver, opera, porque tienes que operar en la práctica. A ver, opera. A ver, ya hay respuestas. Muy bien, muy bien. Voy a ver eso después. A ver, a ver. Muy bien, Gómez, 135, Cisneros Jorge, 135, Collante, 135, Chumpita, 135, Pérez, 135 y Salvador, 135. Esa es la respuesta. Profesor, o sea que si me piden el ángulo interior, yo aplico la fórmula del ángulo interior, claro, ¿no? Y eso te sale, aquí, por ejemplo, eh, N8, reemplazas 180 por 8 menos 2 sobre 8 y eso te sale 180 por 6 sobre 8 y eso te sale 135. Perfecto. Es la respuesta, ¿no? Lo único que tienes que hacer es reemplazar, nada más. Que n vale 8 porque es un octógono y si es el interior, 180 por 8 menos 2 sobre 8. 180 por 8 menos 2 es 6 y sobre 8 multiplicas y divides y te sale 135. Muy bien. Pasamos al problema 3. Ya, dice, calcule la suma de ángulos internos de un icoságono. Ah, muy bien, cura. A ver, dice, calcule la suma de ángulos internos de un icoságono. Muy bien, Gómez, esa es la respuesta. Muy bien, Gómez. Ya calculó Gómez. A ver los demás, ¿cómo se halla la suma de ángulos internos? O sea, toda la suma de ángulos internos de un icoságono. ¿Cómo hallan la suma de internos de un icoságono? De un icoságono.
Muy bien, Pérez. Muy bien. Pérez también tiene respuesta. Collantes. Muy bien, Collantes. Claro. Sus compañeros dicen, ¿no? Sus compañeros dicen. Profesor, acá hay uno más. Salvador Candela, muy bien. Profesor, suma de internos. Ah, tengo que saber la fórmula de suma de internos. Todos los ángulos internos suman así. 180 por n menos 2. Entonces, que si es un icoságono, ese me acuerdo que n valía 20. N valía 20. Icoságono, ¿no? Acá, icoságono. Muy bien. Entonces, acá es un icoságono. Y el icoságono, n vale 20. Y si n vale 20, entonces reemplazo 180 por n menos 2 es la fórmula, sería 180 por 20 menos 2, o sea, 180 por 18. Y eso es 3240. Lo que me habían indicado sus compañeros, Collantes, en este caso Gómez, Pérez, Collantes, Salvador, Chumpitaz y Curán. Claro, ellos se emplazaron así para N20, porque es un icoságono, y le salió 3240. ¿Ya? Bien. Antes de ver eso, vamos a poner acá. Para N20 se llama icoságono. Icoságono. ¿Ya? No se olvide. Ahora, en la 4 dice, bueno, me dice, dado un decágono equilátero. Dado un decágono equilátero. El lado de un decágono equilátero mide 8. Calcular su perímetro. Eso yo lo voy a hacer. El lado de un decágono equilátero mide 8. El lado de un decágono equilátero mide 8. Este es un decágono, porque tiene 10 lados. A ver, contemos sus 10 lados. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 lados. Entonces, tú tienes un decágono equilátero cuyo lado mide 8. Un decágono equilátero mide 8. Y me pide su perímetro. Si el lado mide 8, entonces su perímetro, claro, imagínate que el lado sea 8. Entonces cada lado acá es 8, 8, 8, 8, 8. Pero como tiene, ¿sumarías cuántas veces? 10 veces. ¿Por qué? Porque es un decágono equilátero, o sea que tiene todos los lados iguales. Y si un lado mide 8, todos sus lados son 8, 8. Sumas 8, 8, 8, 8, 8, ¿sí? ¿Cuántas veces? 10 veces. Pero si no lo quieres sumar así, multiplicas nomás. Cada lado mide 8, pero ¿cuántos lados hay? 10. Entonces multiplico 8 por 10, bueno, 8 por 10. Y 8 por 10 me sale 80. Y ese es el perímetro. Ese es el perímetro. ¿Ya? Ese es el perímetro del decágono equilátero, ¿no? 80. Que sería 8 por 10. ¿Ok? Así sería. Si fuese un pentágono equilátero del lado 8, tendría 5 lados y su perímetro sería 5 por 8, ¿no? 40, ¿no? Que sería 8, 8, 5 veces, 5 por 8, 40. Depende de qué te pida. En este caso es decágono, por eso hay 10. 10 lados y cada lado mide 8. 10 por 8, 80. Problema número 5. Problema 5. ¿Cuánto es el ángulo externo de un polígono de 36 lados? Muy bien. Chumpitaz dice 10. Gómez dice 10.
A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Será 10? ¿Será 10 el ángulo externo de un polígono de 36 lados? ¿Qué dicen? Muy bien, Capudo dice 10 también. Primero. Y si quiere decir que n vale 36, ¿no? Porque tiene 36 lados. Ahora, también tienes que saber cómo se calcula, cómo se calcula el caso del ángulo, exterior. El ángulo externo, toda la suma de externos siempre es 360 para los polígonos convexos, pero un ángulo externo, para el caso de polígonos regulares o equiángulos, era 360 sobre n. 360 sobre n. Y entonces tengo que aplicar esta fórmula, pero n vale 36, y entonces quiero un ángulo externo, y n vale 36, y sería 360 sobre n, pero en plaza n36, o sea que 360 entre 36. Y eso nos sale 10, bueno, 10. Entonces la respuesta es 10. La respuesta es 10. Es lo que han planteado sus compañeros, Capurro, Cura, Castillo, Collantes, Pérez, Salvador, Cisneros. Muy bien, muy bien. Chupitas y Gómez. Muy bien. Eso es jóvenes. Entonces, ya reconoces a los polígonos, dependiendo de la cantidad de lados, debes saber su nombre y conocer su formulita, ¿no? Conocer sus formulitas, ¿ya? Eso vas a hacer para dar tu temático. Para dar tu temático. Acuérdate las fórmulas. Acuérdate las fórmulas. La suma de internos es 180 por n menos 2. La suma de externos, 360. ¿No? En cambio, para regulares y equiángulos, un ángulo externo es 360 sobre n y un ángulo interno es 180 por n menos 2 sobre n. Un solo ángulo interno y acá un solo ángulo externo. Y también el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2 y el número de diagonales medias es n por n menos 1 sobre 2. Estas son expresiones que nos permiten a nosotros calcular tanto las diagonales y diagonales medias. La suma de internos, la suma de externos, un solo ángulo externo y un solo ángulo interno. Eso es el resumen. Muy bien. Espero que des práctica sin ningún problema, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Muy bien, entonces dejamos de presentar, y esa es la clase de hoy. Espero haya entendido, espero le haya servido, y ahora vamos a pasar a nuestro temático. Ya, a ver, vayan a su temático exámenes online y en el caso de formativo 1, que son ustedes, eh, y calculen lo que le piden, ¿no? Lo que le pide. Ojo, cuando le pide, cuando le pide, dependiendo qué le pide, lean bien, ¿eh? Si es suma de ángulos internos o se pide simplemente un ángulo interno. Si es si es suma de ángulos internos o es simplemente un ángulo interno. Te tienen que leer bien, ¿ya? Tienen que leer bien. Muy bien. A ver, jóvenes, empiece su temático. Ya está habilitado. Espero pueda empezar. Ya empiece.
Cualquier consulta por el chat. Ya, por el chat.
jóvenes no se olviden que la tarea es la domiciliaria del tema, el número 1, 2, 3, siempre son los tres primeros de la domiciliaria, ¿no? Siempre son los tres primeros de la domiciliaria. Entonces usted tiene que primero hacer en su libro y una vez que ya tiene su respuesta ya marcada, abre pues su intranet de las tareas y ahí marca, ¿no? Son las tres primeras de la domiciliaria, ¿no? De polígonos. Pero primero tiene que hacer en su libro. Y entonces una vez que marque su respuesta, recién se va al intranet y ya lo tiene la respuesta ya marcada, simplemente ya marca su respuesta en intranet. Ese es el proceso para los que ya están haciendo su tarea, ¿no? Primero van en el libro y luego ya una vez que tienen su respuesta, ya lo pasan pues al intranet recién, ¿no?